Da. Vocês vai ver. Fabi. Fabián, al centro.
Yo, horrible pass. Yeah, like. Manan. ¿Cáscara? Allá. Por allá anda, cascaritas. Allá anda. Yo tengo encendido un cigarro para los zancudos. ¡Pídala, Fabi! ¡Vamos, vamos! A Steven, Jair. I don't remember the name. Tengo un cigarro encendido por los zancudos. Yo no me enfleto. Ya no soy mío. Vamos a pasear para gente que se llama. Allá hay soditas. De todo allí. Vengo a ver el juego yo. ¿Chodo goles ya, no? Sí.
De eso se trata. Aquí trata de echar goles. Sí, de defensa. Ujú. Ese tu niño tiene que pasar ahí igual. Ya lo tengo. ¿Este qué? ¿Ya? Sí, ya lo subí para arriba. Ya. Ok, sí, es que ahí está perdiendo tiempo. Sí, no, yo tengo. Mira, la capacidad, tú la calificas y la tienes que... ¿Agua Tú tenés que ir. mineral? Sí, de esta, yo me chingo una de estas. No, pues sí, por eso la mineral. ¡Oh! Yo pensé que, pensé que se la estaba dando a este, yo se la iba a quitar. Ahí hay más. Ahí te agarro una, no, pero yo pensé que se la estaba dando a él. ¿No? Digo, ahorita le voy a hacer la maldad, se la voy a quitar. No, sí, te digo, sí, no, ya lo tengo acá ya. Qué bueno, tío. Ey, me dijo Michael que si ganan los 2 partidos que vienen, Sí, vamos a Missouri, Sí, a lo que me Mississippi, que diga. Sí, ya sabía yo. Nos vamos manejando. Ay, no sé dónde está. Un día de manejo, un 24, 26 horas. ¿Eh? Sí, yo no conozco. 2 choferes y vámonos. Yo no conozco para allá. Pero está el detalle aquel. ¿Mm? No está lleno. No pasa nada, yo ya fui hasta Utah. Yo Manejando. también. Vaya. Está más cerquita. Qué bueno, mi amor. ¿Quieres trae agua mineral? No, ya tomé yo, tío. Ahí está, sírvase. Agua mineral, no de la otra, no. Agua mineral. Defense of the year.
¿Ganaron? Yes. Está bueno el equipo ya. Se va a poner bueno. Tienen buenos jugadores ya. Metí 2 goles. ¿2? Hoy lo voy a subir. Estaba cerca de meter mi tercero. Ya. Pegó. Ellos son los grandes y ustedes son los pequeños. So it's Little Barça and you guys are Little Barça Junior. Pegué poste Ya. de arriba y ¡pum! Ya, ese fue gol. Ajá. Porque pegó adentro, yo lo vi. Pero el árbitro dijo que no. Bye. Nos vemos, tío. ¿Ya estuvo? Ay. Ese partido está bueno. Bye. Bye. Bye, Raulito. Me gusta la actitud porque tenemos que tener uno que también muestre, no, pero tiene que haber uno que muestre carácter. Sí. Y él es el del carácter. Ay, es que al rato también le va a dar un trompón al árbitro. Lo que digo que si se frustra tiene que pedir cambio nada más, respirar. Respirar profundo y tranquilizarse. Bueno, tío, bye. Bye, Nos vemos se cuidan. mañana. Bye, bye, nos vemos mañana. ¿No hallaste al Cascaritas? Ok.
todo dejan tirados los Sí, chamacos. los cabrones, dame busque para me preste la camisa y no me encuentro. No, what the? Tío, le voy a robar hielo. Agarre, tío, ahí hay. Oh, what? Nah, nah,
Sure. Uy.